En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este salón de plenos, como es habitual una vez al año, a don José García Velázquez, Pepe, como le conocemos desde hace muchos años los que nos consideramos amigos suyos, y por tanto, como digo, le deseamos que tenga un rato agradable. Comienza la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Segovia, correspondiente al informe anual del Defensor del Ciudadano. Saben ustedes que el formato habitual que se viene desarrollando desde el principio, que se creó esta figura de participación ciudadana, es que los miembros del Pleno escuchemos el informe de José García Velázquez y, una vez concluido el informe, daré la palabra a los tres grupos políticos para que digan lo que consideren oportuno en base no tanto al contenido del informe, sino a la forma y, lógicamente, al actuar y desarrollo de la labor magnífica que desarrolla y que realiza el Defensor del Ciudadano, al cual agradezco un año más el esfuerzo que desarrolla, el trabajo que desarrolla, totalmente altruista, que conste en acta, aunque seguramente en su informe dirá algo al respecto, y que considero que la ciudad de Segovia tiene que agradecer y tiene que valorar en su justa medida. Yo, por lo menos, así se lo valoro, así se lo agradezco y así le presento. Don José García Velázquez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me dirijo al Pleno del Ayuntamiento para presentar el informe anual de la Oficina del Defensor del Ciudadano, como establece el artículo 19 del Estatuto que regula la institución. El año 2013 ha sido el quinto año en el que vengo desempeñando esta labor al frente de la Defensoría. Dada la situación en la que nos encontramos, la crisis económica, pues ha tenido como uno de sus efectos secundarios la decisión en algunas administraciones de prescindir de la figura del defensor como parte de las medidas de ahorro. Y ha habido varias comunidades, como es el caso de Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia, entre otras, que han prescindido del defensor del pueblo en ese caso. Como comentaba, y todos ustedes saben, comentaba el señor alcalde, el tema de que el cargo de Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de Segovia, pues es un cargo honorífico, pues no le afecta a la crisis. Con lo cual, la estabilidad ha seguido asegurando la labor a lo largo de este año, que hemos terminado con normalidad y sin sobresaltos. Aparte de estos defensores que he señalado antes, luego comentaré que seguimos perteneciendo al foro estatal de defensores, y ahí, sobre todo en los sitios donde había más amplitud de defensores locales, pues sí que se ha notado sensiblemente una disminución. Pero bueno, en nuestro caso, como las circunstancias son las que son y no hay una afectación en ese sentido, pues no hemos tenido repercusión al respecto para nada. Siguiendo un poco el esquema de otros años, comentar algunas de las actividades realizadas, aparte de las que más nos interesan a todos, que son el tema de la recepción y del manejo de las quejas y de las sugerencias que nos han podido ir llegando. En primer lugar, asistencia a actos protocolarios. Como hemos hecho en otras ocasiones, por no aburrir, que es una cuestión que tampoco tiene mayor relevancia, pues en un anexo va puesto un resumen de los actos protocolarios a los que hemos podido asistir. Eso sí, claro, ahí sí que, como en otras cuestiones que luego comentaremos, pues va un poco condicionada la cuestión de que las actividades a las que asisto tienen que estar fuera, como ya saben todos ustedes, de mi horario de trabajo profesional.
Una de las cuestiones que va a tener continuidad es la pertenencia del defensor del ciudadano a la comisión deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Saben que en su día quedó reflejado, entre otras de las iniciativas que se habían hecho, ese convenio que se firmó entre el Colegio de Médicos y el defensor del ciudadano del Ayuntamiento de Segovia, y que en principio va a ser una cosa que va a tener estabilidad, puesto que ese convenio no se hace porque el defensor del ciudadano en este momento sea médico, sino porque tiene que haber un ciudadano en esa comisión deontológica, en la que se tratan, entre otras cosas, temas que hacen a la buena atención de los profesionales médicos a los ciudadanos. Y entonces la voluntad del colegio pues es que se respete ese convenio, y aunque en su momento no estuviera yo presente, pues quieren seguir contando con la persona que ejerza la función de defensor del ciudadano. Hay unas páginas web que ya figuran en los informes anteriores y que volvemos a recoger en este. Por una parte, el apoyo inestimable que es para nosotros la página web municipal, en la cual pues se van poniendo a disposición de todas las personas que lo quieran consultar aquellas actividades o aquellas distintas iniciativas que haya podido tener el defensor del ciudadano. Y luego, aparte de esto, pues pertenecemos, como ya comentamos en su día, al Foro Estatal de Defensorías Locales, donde bueno, pues hay un grupo de defensores locales, no solamente de Cataluña, que digamos que es el núcleo principal de donde sale la asociación, el fórum, pero realmente es un foro estatal de defensorías locales, y ahí sí que ya digo que se ha reflejado un poco pues este problema que ha habido a nivel de recortes a distintas administraciones y que ha llevado a prescindir de algunos defensores locales. El capítulo de entrevistas y quejas, pues seguramente, claro, pues es lo que más nos interesa a todos, puesto que digamos es el núcleo de la labor del defensor del ciudadano, su razón de ser. A nosotros ha llegado un número determinado de esas quejas, seguramente en otros ámbitos y en otros foros, pues los ciudadanos hayan podido expresar sus reclamaciones de forma oral o escrita. Nosotros vamos a dar aquí un poco el resumen de las que nos han llegado hasta la Defensoría a lo largo del año 2013. Como hicimos el año anterior, entre paréntesis, en el informe va a ir recogido pues los distintos números de lo que correspondió al año 2012 para hacer una comparativa. Entonces, en total, el año pasado recibimos un total de 65 citas en relación con 70 del año anterior. Llamadas recibidas fueron 76, 78 el año anterior. Escritos 25 en relación con 62 el año 2012. Y correos electrónicos 118 en relación con 133 del año 2012. De lo que digamos que luego después fue un trabajo más elaborado, pues se realizaron 42 entrevistas, aquí más o menos sí que es parejo a lo del año anterior, que fueron 48, de las cuales en 20 no se abrió expediente, 12 fueron entrevistas que nos hicieron derivar la situación a otras instancias, y admitidas al trámite en total fueron 10 quejas en relación con el año anterior, que habían sido 26. Ya saben un poco la sistemática que se sigue, porque bueno, pues sí que seguimos detectando la misma cuestión, dentro de que ya se ve que el volumen, pues, y luego después haremos en la valoración algún comentario al respecto, que el volumen de trabajo en este sentido no es muy amplio, pero sí que es cierto que siguen llegando a nosotros
cuestiones que no tienen nada que ver con la tarea encomendada al defensor del ciudadano. Y quizá porque la gente, pues lógicamente hay momentos, como por ejemplo puede ser los relacionados con la presentación del Pleno, que hoy hablar de defensor del ciudadano y es lo que tiene más cercano para poder presentar esa queja a través del teléfono, a través del correo electrónico, y entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos que hacer cribar las situaciones que se nos plantean. Como siempre reflejamos en el informe que aunque nos lleguen todo este número de cuestiones que no tiene que ver directamente con los asuntos que tenemos que ventilar, pues la oficina del defensor, más por mérito de las personas que están conmigo, sobre todo la persona que más de cerca de colaboradora está conmigo, pues no es una ventanilla, un trámite más, sino que aquello que llega y que realmente a lo mejor no nos corresponde, pues se ve cuál es la vía de solución, y bien esta persona que habitualmente me acompaña pues se lo hace saber, o bien me manda un correo o me llama por teléfono para saber lo que ha habido y aclararle a la persona dónde tiene que ir para resolver el problema que plantea. En el informe viene pormenorizado por meses el número de entrevistas que ha habido, de este total de 42, y como les digo, se ve claramente la repercusión que tiene la presentación del informe anual, puesto que precisamente es el mes de febrero cuando más presencia tenemos en los medios de comunicación y más se habla del defensor, cuando más asuntos llegan luego después a la oficina. Como decía, pues de las 65 citas solicitadas, en principio, pues llegaron a realizarse 42 entrevistas. Las otras fueron cuestiones que se resolvieron sin necesidad de entrevistar a las personas que querían presentar la queja. Se admitieron 10 quejas a trámite, 20 de las quejas se resolvieron, como luego comentaré, sin apertura de expediente, y a otras instancias se derivaron 12. Como es preceptivo y además está recogido como es lógico en el estatuto y es de sentido común, pues cuando no son temas que nos corresponden a nosotros, se derivan a instancias correspondientes. Así se pasaron al Procurador Común 3, a la Junta de Castilla y León otras 3, a la Oficina Municipal de Información del Consumidor 4 y a Sanidad 2, puesto que eran asuntos que les competían a ellos y no a la labor del defensor del ciudadano. De los expedientes resueltos, pues correspondieron 4 a urbanismo, obras y servicios, 3 a tráfico, transportes y policía local, 1 a cultura y 2 a hacienda. Saben que luego trimestralmente pues se va haciendo una comunicación a las distintas comisiones para saber los asuntos en los que se ha estado trabajando, y por otra parte también nosotros cada trimestre vamos haciendo un repaso de aquellos asuntos que han dado lugar a que se forme un expediente y viendo que efectivamente pues se vaya contestando, ya sea favorable o desfavorable de cara a lo que plantea el ciudadano. Con lo cual, pues a final de año, los 10 expedientes que se habían planteado pues están todos resueltos, no queda ninguno pendiente. En valoración y propuestas, pues haremos, como digo, un pequeño comentario en relación con lo que suponen estas cifras, que así en crudo pues pueden parecer una cosa, y luego, bueno, pues he intentado explicar un poquito el trabajo que eso ha supuesto a distintos niveles. En primer lugar, no hay que ser muy lince para darse cuenta de la actividad de 2013 en relación con la de 2012, pues hay una disminución en los diversos aspectos recogidos. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad y estuvieron al corriente del informe que se presentó a los medios de comunicación por el Procurador del Común,
del año pasado, del 2013, y llama la atención que, por ejemplo, pues, la provincia de Segovia sea solamente 125 quejas las que atendió el procurador del común, lo cual supone un 4% del total de las quejas que se atendieron en Castilla y León. Claro, aquí se podrían hacer múltiples reflexiones. Yo me voy a permitir, con su permiso, hacer alguna, y ustedes seguro que serán otra más, y los ciudadanos serán los que realmente tengan la respuesta de por qué ocurren estas cosas. Se podría plantear si es que realmente hay menos motivos de quejas. También si es que, como decíamos antes, hay otros foros donde pueden llegar esas quejas. Si también en este hecho refleja la desconfianza que dicen tener los ciudadanos en las instituciones según publican las encuestas. Se podía hacer, y yo creo que es sano, pues eso, el hacer una reflexión en este sentido. Yo, haciendo una autocrítica, mi impresión por cómo se desenvuelven las cosas y cómo, cuando hay una presencia, como decía antes, del defensor a nivel de los medios de comunicación, o como por ejemplo tuve oportunidad el otro día de estar en un foro muy agradable que todos ustedes conocen, que son los antiguos alumnos de la Universidad de la Experiencia, o cosas similares. Es decir, en definitiva, cuando se da a conocer la labor que está haciendo el defensor del ciudadano y la posibilidad de que la gente recurra a él, pues se ve una relación directa de aumento del número de casos. Cuando hay un hecho puntual, como es la presentación del informe, aumenta el número de personas que se dirigen a la oficina del defensor. Yo por eso siempre he insistido en la posibilidad, que yo, si estuviera jubilado, pues estaría encantadísimo de hacerlo, si hubiese la posibilidad de contar con una persona jubilada que dispusiera de más tiempo y sobre todo que tuviera lo posible, pues, un horario de mañana en el que se resuelven muchísimas de las cuestiones y que coincide, claro, con la actividad habitual de las distintas dependencias del ayuntamiento. Y además, muchas de las cuestiones que se plantean en la Defensoría precisamente no terminan en expedientes, porque son temas administrativos que muchas veces, simplemente con una relación entre funcionarios o una llamada de teléfono o un aclarar las cosas, se resuelven sin necesidad de tener que abrir expediente. En ese sentido, por eso todos los años agradezco, en concreto a Gracia Canet, que es la persona que está conmigo, la labor que hace en este sentido, que aunque no se refleje muchas veces en números, pues tiempo lleva el tener que contestar tanto al teléfono como a los correos electrónicos. Habitualmente estamos en contacto, lógicamente, bueno, pues a través, aunque yo esté en mi trabajo, pues ella sabe ya las horas en las que puede localizarme, y si alguna cuestión pues tiene cierta dificultad, que no es un trámite inmediato, se pone en contacto conmigo y de común acuerdo resolvemos y contestamos la situación. Después de estas reflexiones en voz alta, podemos ver que los temas que han motivado las quejas pues han sido similares a las de años anteriores, destacando como siempre pues el tema de los ruidos, es lo que más ha ido viniendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los temas pues hay 1, 2, 3, 4, 5 referente a ruidos dentro de los 10 que dieron lugar a la formación de expedientes. Problema de convivencia por ruidos vecinales, contaminación acústica por ocio nocturno, quejas por ruidos de música callejera, quejas por incumplimiento de horarios de ruidos nocturnos, quejas por ruidos. Recientemente está en marcha la normativa de la ley del ruido en lo que se refiere a las ordenanzas municipales que desarrollan la ley del ruido del 2009 de Castilla y León, y bueno, pues es de esperar que conforme estos temas se vayan poniendo en marcha, vayan disminuyendo. Por ejemplo, el tema de quejas por ruidos de música callejera pues fue un tema que se resolvió y que hicimos un seguimiento para que efectivamente pues el problema que nos planteaban unos vecinos en la zona donde estaba una persona determinada pues se resolvió. Hay una queja que se recibió de forma indirecta en la Defensoría en el mes de diciembre, proveniente de Abras, y que seguramente, bueno, pues nos va a ocupar
en el año actual en el que estamos, pero vamos, en el 2013 pues hubo ya una cuestión que hizo que este tema de Abras en relación con el tema de la regulación de tráfico en lo que se refiere al casco antiguo, al recinto amurallado, pues llegase hasta el defensor del ciudadano. Nos consta que bueno, pues ha habido algunas reuniones y nos consta que va a haber algunas reuniones más en este sentido, pero queremos hacer hincapié en pedir sensibilidad a todas las partes implicadas en este asunto, puesto que normalmente no solamente se trata que el casco histórico pues, tenga unas características muy peculiares, sino que muchas veces pues, muchas de las personas que están habitando pues, son personas que ya tienen una determinada edad, que incluso están habitando en esas viviendas, son viviendas que han pertenecido a lo mejor a la familia durante tiempo y que en definitiva pensamos que siempre hay que tener presente que es más importante a la hora de resolver los asuntos las personas que, digamos, las cosas o las cuestiones que puedan plantearse en este sentido, de manera que de alguna forma pues llamar la atención en lo posible para que se les facilite a estas personas la vida en el recinto amurallado, que si no es de ahora, sino de más anteriormente, que ya he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, se les va complicando la existencia. En definitiva, todos sabemos que las administraciones están para resolver problemas y no para crear problemas a los ciudadanos. Entonces, sabiendo que este tema se está tratando, pues pedir el máximo de sensibilidad al respecto. Hay una cuestión que queríamos resaltar, y es que aparte de quejas también se reciben sugerencias de algunos ciudadanos. De hecho, hubo 2 correos electrónicos que dieron lugar a una situación que ha sido recogida por los concejales correspondientes. Una en concreto era sobre el tema que ya saben que bueno, el impuesto que se tiene que pagar por un vehículo que contamine menos pues es más bajo que por un vehículo que se contamine más, y había algunos motores que no estaban, un tipo de motores que no estaban contemplados en la normativa municipal y que nos hicieron llegar que las características de estos motores pues eran poco contaminantes y que se pasó al concejal correspondiente para que tuvieran en cuenta este hecho de cara a los ejercicios próximos. También otro caso, por ejemplo, de sugerencias, de un caso que nos dio de una persona que había sacado un ticket en zona verde y dentro del mismo horario, sin haberse pasado la hora, pues tuvo que dejar el vehículo estacionado en una zona próxima de zona azul, lógicamente más económica, y bueno, pues puso una reclamación que se resolvió y también se puso esto en conocimiento para que se tuviera en cuenta y se previera esta posibilidad, que no va a ser muy frecuente, pero bueno, que es una cuestión que es desagradable para una persona ver que si tiene puesto el ticket, que le ha costado más, lógicamente, en zona verde que lo que podía ser en zona azul, pues dentro del que mantenía el horario, poderlo tener en cuenta. Luego hay una cuestión que en anteriores informes insistíamos, y era en la situación de poder poner en marcha pues todo el tema de resolver los trámites por vía informática. Hace aproximadamente un año, en concreto el 18 de febrero de 2013, entraba el servicio de la sede electrónica y se publicaban 3 decretos de puesta en servicio de sede, tablón y de incorporación de trámites y procedimientos. Hemos recogido en el informe el enlace para conectar con la sede, aunque está a disposición de todos los ciudadanos en la página electrónica del Ayuntamiento. Sin duda es una ventaja el poder contar, ya decimos, y el año pasado lo manifestamos así, como igual que nos pasa a nosotros, nos consta que pasa en todas las dependencias, en las concejalías, que cada vez es mayor el número de asuntos que se tratan vía correo electrónico.
También aquí quería insistir en lo mismo que decía antes en relación con el ordenamiento de tráfico del casco antiguo, y es que se tenga en cuenta que hay muchas personas que no pueden, porque no tienen preparación, o sea, no pueden o no saben manejar los medios informáticos, y lo que para quienes estamos un poquito más relacionados con ese tema, pues es una ventaja, pues ellos lo pueden ver como una cuestión que les complica más la vida, y entonces que no se cierre el camino, lógicamente, a la posibilidad, digamos, de resolver los trámites por los métodos tradicionales, en consideración sobre todo por de estas personas, que normalmente son personas de una determinada edad, aunque todos sabemos que hay personas de una determinada edad que manejan mucho mejor que algunos de nosotros el tema de la informática. Vamos concluyendo. El capítulo de agradecimientos, que es obligatorio, como en otros años. Agradecer, como decía antes, pues la labor que he explicado y más que se pueden imaginar, de Gracia Canet y Rosario Martín de Miguel, que es quien la sustituye en el caso de que no esté Gracia, y de Javier García Arévalo, que no tiene actualizados los datos de la Defensoría en la página web. Agradecer, y no es un trámite, sino por lo que comentaba antes, que son quienes resuelven muchas veces las cosas, a los funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, la atención que dedican a los expedientes tramitados desde la Defensoría y las gestiones que se hicieron desde la Defensoría, y la atención que prestan día a día a los ciudadanos, que realmente, bueno, pues cuando realmente desde la Administración se hace la atención adecuada, pues son los verdaderos defensores del ciudadano. Al alcalde y concejales en general, por el interés demostrado en la resolución de los expedientes presentados, ya sean favorables o no a las pretensiones de la persona que los presentaba, a las instituciones públicas y privadas y a las asociaciones con las que hemos colaborado, a los medios de comunicación, que insisto que realmente, bueno, pues esto es una cosa que todos conocemos, que hay una relación directa en cuanto a las cuestiones que puedan salir en los medios de comunicación y la actividad que se pueda llevar a cabo desde la Defensoría, y a los ciudadanos y ciudadanas de Segovia, verdaderos protagonistas que con sus quejas, sugerencias y propuestas demuestran su interés por su ciudad, por su ayuntamiento y por el mejor funcionamiento por la administración local. Créanme que esto no es retórica, que yo muchas veces cuando recibo a alguien en la oficina donde está ubicada la Defensoría, pues realmente me doy cuenta, porque muchas veces son personas de cierta edad, el esfuerzo que tienen que hacer para acercarse y venir, y realmente el interés que supone el hacer trámites de este tipo. Y ya para concluir, dar por presentado el informe de la actividad del Defensor del Ciudadano correspondiente al año 2013, en el que recogemos los datos sobre la actividad que hemos realizado en este año. Seguramente ha habido otros muchos asuntos que han surgido y ustedes los conocen mejor dentro del desarrollo de la vida municipal, pero los que hemos comentado son los que han llevado al defensor dentro del ámbito de sus competencias y siguiendo los procedimientos administrativos previstos en el estatuto específico. Confío haberles podido transmitir y a los ciudadanos de Segovia la realidad de estos asuntos que nos han ocupado durante este año, tanto en lo que se refiere a los temas que motivaron las quejas o reclamaciones, como a los resultados de las gestiones realizadas. Muchas gracias por su atención y a los ciudadanos de Segovia por su interés e implicación para conseguir entre todos mejorar en lo que a los asuntos municipales se refiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José García Velázquez. Como siempre, ha sido un honor y un placer el poder escuchar su informe y el poder incluso pues, aprender mucho de las cosas que señala como sugerencias, como advertencias.